Imagina que esos seres celestiales no son solo historias de libros antiguos, sino que han sido grabados en video por cámaras de seguridad y teléfonos móviles, desde siluetas brillantes en el firmamento hasta sucesos asombrosos que ocurren dentro de los templos y figuras que parecen elevarse hacia las nubes. Estas grabaciones obtenidas en distintos países te dejarán totalmente impactado. Este clip se grabó en Osaka, Japón, durante el año 2017. Una joven cruza la vía en solitario a medianoche mientras un vehículo avanza velozmente hacia ella. No hay margen de maniobra. El choque parece ser algo inminente. Sin embargo, justo en ese instante, surge una silueta extraña de la nada, la sujeta y, en un parpadeo, ambos aparecen al otro lado de la calzada. El piloto frena el coche impactado. La chica permanece inmóvil, sin lograr asimilar lo ocurrido. La audiencia ha sugerido desde un transeúnte veloz hasta un error técnico. Pero el desplazamiento en la cinta no coincide con la rapidez humana. Además, ese ser se desvanece del encuadre tras poner a la mujer a salvo. Saca tus propias conclusiones, pero guarda ese recuerdo, ya que retomaremos el concepto de entes que aparecen y se van al llegar al segundo puesto. El día 25 de junio de 2025. En la localidad de Naga, en Filipinas, miles de ciudadanos pausaron sus labores para observar el firmamento. Las nubes tomaron lo que parecía la silueta clara de un varón, con los brazos extendidos. La población empezó a juntarse en las avenidas. Varios lloraban, otros rezaban. El rumor que recorría el grupo era idéntico en todos lados. Se trataba de Jesús. Las fotos y grabaciones se difundieron millones de veces en poco tiempo. Los templos locales registraron una asistencia masiva durante las jornadas posteriores. Quienes dudan explican que los humanos estamos diseñados para ver rostros en formas azarosas. Es un proceso mental denominado pareidolia. Nuestra mente reconoce estructuras y a veces encuentra figuras que no están ahí realmente. Pero aquí surge la duda que la ciencia no logra aclarar del todo. Si la toma son solo nubes, ¿por qué conmueve tanto a las personas? ¿Por qué una simple masa de vapor hace que un pueblo entero se arrodille a orar? Escribe. Dios nos bendiga en los comentarios si crees que ese retrato es su presencia. Unos excursionistas paseaban por las cuevas de Batu en Kuala Lumpur, Malasia, cuando alguien notó algo muy extraño. Un individuo estaba sentado con las piernas cruzadas en total silencio, en un rincón oscuro. Al principio pensaron que era un turista más meditando. De pronto, una luz misteriosa comenzó a brotar del cuerpo de aquella persona. Los presentes sacaron sus móviles y empezaron a grabar. En pocos segundos, el sujeto brilló y se convirtió en una masa de luz blanca cegadora antes de esfumarse por completo. Los testigos conversaban en voz muy baja después del suceso. Algunos estaban convencidos de haber visto a Kinoingan, el dios creador, según las creencias del pueblo Kadazan Dusun de Borneo. Ya sea que creas en esta deidad o no, la grabación en sí nunca ha tenido una respuesta sencilla o clara. Además, la reacción de la gente en el video, ese asombro real y el silencio posterior son muy complicados de fingir. En septiembre de 2012, un video de vigilancia de una calle en China comenzó a circular por la red a una velocidad increíble. El clip mostraba a un hombre en motocicleta a punto de ser arrollado por un camión de gran tamaño. En el último fragmento de segundo, un ser parece entrar corriendo a una rapidez sobrehumana para quitar al hombre del camino. El motociclista queda de pie en medio de la ruta,
muy confundido, mirando a todos lados, intentando entender qué fue lo que salvó su vida. Dicha grabación superó las 11 millones de vistas. El público estaba convencido. Llegaron mensajes de todas partes del planeta. Esto era una prueba. Esto era real. Luego se descubrió la verdad. Todo era un montaje. Se trató de una campaña de marketing para un videojuego chino llamado Dragon Totem Girl. Todo había sido planeado y editado digitalmente para simular un rescate milagroso. Lo que me parece realmente asombroso de este caso es lo siguiente. Incluso tras revelarse el engaño, millones de personas siguieron compartiendo el video como algo real. Esto ocurre porque el deseo de creer que alguien nos cuida es tan fuerte que hasta una prueba desmentida se siente verdadera. Esa tensión entre las ganas de creer y la necesidad de evidencia es justo lo que vuelve tan interesante nuestro siguiente video. En Bekasi, Indonesia, una cámara de vigilancia captó algo que ha dividido a los internautas desde entonces. En plena noche, un sujeto camina por la calle cuando un automóvil aparece a gran velocidad desde el lado opuesto. No hay espacio, no existe ruta de escape, y entonces él simplemente desaparece de un lado de la vía y aparece de pie en el otro. No está corriendo, no está saltando. Se fue y reapareció. Cuando el video se subió a la red, la respuesta fue inmediata y masiva. Muchos espectadores lo llamaron una teletransportación por un Angel Guardian. Otros dijeron que era un montaje elaborado. La discusión nunca se ha cerrado totalmente. Lo que hace a este clip diferente del video de China es que nadie ha salido nunca a decir que fuera un truco o parte de una campaña publicitaria. El hombre del video jamás ha sido identificado públicamente. Las condiciones de la grabación nunca han sido explicadas por completo. Hace 7 años, en algún punto sobre los cielos de Alvin, Texas, un niño de 7 años llamado Asher tomó una foto desde la ventanilla de un avión. Parecía una imagen normal al principio. Cielo azul, nubes blancas. Pero cuando su madre observó la captura, vio algo que la dejó helada. Suspendida en el aire fuera de la ventana, había una figura que parecía una niña pequeña. La silueta parecía estar hecha de un material de nubes blancas, densas, con sus manos alzadas sobre su cabeza. No estaba sentada sobre nada, no estaba sujeta a nada. Ella simplemente estaba allí, en el cielo, a una altitud de crucero. La madre de Asher publicó la foto en Facebook al instante. Ella escribió que creía que se trataba del Angel Guardian de su hijo. Internet reaccionó como siempre lo hace. La mitad de los comentarios decían que era un milagro. La otra mitad decía que era una formación de nubes, un reflejo o un engaño planeado. Pero esto es lo que más recuerdo de esta historia. Fue un niño de 7 años quien hizo la foto, no alguien intentando volverse viral, no un creador de contenido buscando atención. Un niño pequeño que apuntó su cámara al cielo porque algo llamó su atención. El 28 de noviembre de 2015, las cámaras de seguridad en un hospital del condado de Mecklenburg, en Carolina del Norte, grabaron algo que el personal no logró aclarar. Una silueta blanca y radiante surgió justo frente a la puerta de la habitación de una joven de 14 años. La forma era alta, brillante, y parecía compuesta totalmente de luz. No caminaba como un humano. Tampoco proyectaba sombra como lo haría una persona. Curiosamente, solo unos días antes, los médicos informaron a la madre que su hija no tenía posibilidades de vivir. El equipo de salud había empezado a proponer el retiro del soporte vital. Pero tras aparecer esa imagen en la cámara, todo dio un giro. La chica comenzó a sanar, primero de forma pausada y luego velozmente.
Los doctores no encontraron razón para este cambio milagroso. La madre ha declarado públicamente muchas veces que está convencida de que ese ser de luz era un ángel guardián que llegó para rescatar a su hija. El hospital nunca ha dado una versión oficial sobre lo que se observó en la grabación. ¿Qué opinas sobre este suceso asombroso? Por favor, déjanos tu opinión en el área de comentarios antes de que analicemos otro milagro que resulta igual de maravilloso. En Braga, Portugal, un hombre llamado Juan Miguel sufría de una condición cardíaca muy grave. Ya tenía una fecha asignada para su operación. La noche previa a su ingreso al hospital, su madre estaba detrás de él cuando notó algo inusual. Una sombra luminosa permanecía de pie justo a espaldas de su hijo. No se trataba de un reflejo, no era un juego de luces. Era una figura llena de luz quieta, como si lo estuviera protegiendo. A la mañana siguiente, Juan acudió al centro médico para su revisión antes de la cirugía. Los especialistas realizaron las pruebas. Después volvieron con noticias que dejaron a todos los presentes sin palabras. La intervención ya no era necesaria. Su corazón había sanado por completo durante la noche. No existe ninguna explicación médica registrada para lo que le sucedió a Juan Miguel. Su madre tiene una respuesta y nunca ha dudado de ella. Aquella silueta que vio detrás de su hijo la noche anterior era un ángel que escuchó sus peticiones. Este es el relato que te mencioné al puro inicio, ese que ni siquiera los equipos de rescate pudieron justificar. Hace 12 años en Missouri, una mujer conducía cuando su vehículo fue impactado por un camión. El choque resultó devastador. El coche quedó destrozado y la dama permanecía atrapada en el interior con un pulso débil y preocupante. Los servicios de emergencia llegaron velozmente, pero nada salía como se esperaba. El equipo de auxilio fallaba constantemente. Cada herramienta que traían para cortar el metal se estropeaba en el momento clave. Al grupo se le agotaba el tiempo. El estado de la víctima empeoraba por momentos. De repente, uno de los rescatistas notó a un hombre parado al borde de la escena. Vestía como un cura. No tenía prisa. No gritaba indicaciones. Simplemente estaba allí quieto, con la cabeza inclinada, rezando. En el instante en que él apareció, la maquinaria de rescate volvió a funcionar. Cada equipo que había fallado empezó a operar perfectamente, de forma repentina. El personal logró cortar los restos y poner a la mujer a salvo. Cuando la labor terminó y el equipo buscó al sacerdote para agradecerle, él se había marchado. Nadie lo vio retirarse. Nadie sabía de dónde había venido. No había vehículos en los alrededores que pudieran haberlo llevado hasta allí. Nadie en el lugar había hablado con él, o siquiera lo vio llegar. Más tarde, los investigadores intentaron identificar al sujeto. Revisaron las fotografías tomadas en el sitio. En cada una de las fotos, el clérigo se veía como una figura borrosa u oculta. Su rostro jamás fue captado con claridad. Uno de los rescatistas concedió una entrevista después y dijo algo que ha quedado grabado en la gente desde entonces. Afirmo que ya fuera un cura actuando como ángel o un ángel real bajo forma humana, ese hombre fue un ángel para todos los presentes. Jamás se ha logrado identificar al sacerdote. Nadie ha dado un paso al frente para decir que era él. El caso sigue abierto y sin explicación. Ahora quiero que conserves esa imagen de un ser que surge justo cuando es necesario y luego se esfuma sin dejar rastro, porque el próximo relato lleva ese concepto hacia un lugar totalmente distinto. En julio de 2018, se subió a internet un video que había sido grabado durante una transmisión en vivo en Tuscaloosa, Alabama. El día
estaba muy tormentoso. El cielo se veía oscuro y cargado de nubes densas. Quien grababa solo intentaba captar el clima del momento. Pero cuando los espectadores revisaron el material, notaron algo que no fue evidente durante el directo. Dentro de las nubes, si mirabas con atención, se podían distinguir dos figuras. Parecían estar caminando. No volaban, no flotaban, caminaban, como si avanzaran por un sendero que existiera en algún lugar sobre la tierra. No poseían alas visibles. Eran simplemente dos formas con apariencia humana, moviéndose entre las nubes de tormenta, como si el cielo fuera suelo firme bajo sus pies. El video alcanzó las 2 millones de reproducciones en YouTube. Alabama es un estado sumamente religioso, y la reacción de las comunidades locales fue inmediata y cargada de emoción. Muchas personas que vieron las imágenes dijeron sentir una sensación de paz abrumadora al observar las siluetas. No sintieron miedo, sintieron paz. Los incrédulos señalaron el movimiento de las nubes y la pareidolia, el mismo proceso mental que mencionamos con el video de Filipinas. Sin embargo, las figuras en este clip se mueven con una constancia y un rumbo que resulta difícil de asignar al simple desplazamiento azaroso de las nubes. El hecho de que veas ángeles o nubes en esa grabación depende totalmente de lo que estés dispuesto a creer. Pero 2 millones de personas lo miraron, y la mayor parte de ellas observó algo que las conmovió profundamente. Un canal de noticias de Ghana presentó un reportaje titulado Encuentro con los muertos, donde un sujeto narra una vivencia extraña ocurrida en Dansoman, Ghana. El relato decía que había observado algo inexplicable en el firmamento y que había logrado capturarlo en video. La grabación mostraba lo que parecía ser una criatura voladora desconocida, desplazándose entre las nubes. No volaba como un ave. Tampoco se movía como un dron o cualquier clase de aeronave. Se desplazaba con una fluidez y una intención que, según el testigo, le hizo pensar de inmediato en un ángel. Lo que vuelve este relato muy interesante es el entorno cultural. En diversas tradiciones espirituales de África Occidental, la noción de seres divinos, cruzando entre el mundo físico y el espiritual, no se ve como algo raro o increíble. Se considera una faceta natural de la realidad misma. El individuo que realizó la filmación no buscaba la fama en redes sociales, no era un creador de contenido digital, era una persona común que presenció algo que no pudo comprender y decidió compartirlo con su comunidad local. El día 11 de septiembre de 2011, en Yakarta, Indonesia, se registró una filmación que se difundió velozmente por todo el globo. La fecha elegida añadió un significado profundo que muchos espectadores consideraron imposible de pasar por alto. La cinta mostraba a un ser alado y brillante, bajando desde las alturas, se movía de forma lenta y pausada, posándose en el suelo por un instante fugaz, antes de desplegar sus alas y subir de nuevo hacia el cielo. Al publicarse el video, la reacción fue instantánea. Muchos usuarios bautizaron a la criatura como el ángel de Yakarta. Algunos opinaron que el momento exacto no fue casualidad. Creían que una deidad protectora apareció en el 10º aniversario del 11 de septiembre como un aviso al mundo de que existe algo superior a las peleas humanas. Otros fueron más incrédulos, señalando la resolución de la imagen y la opción de una edición digital. Sin embargo, hay un detalle que merece ser mencionado. La grabación no fue difundida por una empresa de medios o una agencia de publicidad. Fue compartida por un ciudadano normal que aseguró estar sencillamente en el sitio indicado y en el momento justo con su cámara. Estas imágenes fueron grabadas en la torre Qutub Minar en Delhi, India. Un hombre y una mujer
posaban para una fotografía frente al antiguo monumento, cuando el ambiente a su alrededor cambió de repente. Las personas cercanas empezaron a gritar y a señalar hacia lo alto. La cámara giró hacia arriba, sobre la punta de la torre. Un sujeto flotaba en medio del aire. No estaba sujeto a nada, no portaba ningún equipo visible, simplemente pendía allí en el cielo, sobre una de las estructuras históricas más famosas de India, totalmente quieto. Antes de empezar a desplazarse, no batía alas, no utilizaba ningún medio de propulsión a la vista. Se movía por el aire con facilidad, como si las leyes de la física simplemente no se aplicaran a él. Se alejó acelerando a una rapidez que ningún cuerpo humano debería ser capaz de alcanzar. Y entonces, justo cuando la multitud empezaba a procesar lo visto, el regreso. Se escucha a la mujer del video gritar que él está volviendo, justo antes de que la figura pase volando por el monumento una segunda vez y se pierda de vista. Muchos espectadores que vieron este video señalaron que la figura no se movía como un pájaro ni como ningún ser alado. El movimiento era demasiado fluido, muy controlado y con un propósito claro. Nunca se ha confirmado oficialmente ninguna explicación para lo que aparece en esa grabación. Un domingo, en Punta Arenas, Chile, un hombre estaba afuera, grabando el cielo azul despejado. Era una tarde común, no tenía una razón especial para filmar, solo estaba disfrutando del día. Entonces algo llamó su atención en los techos de las casas cercanas. Una silueta había bajado hasta el tejado. Tenía un cuerpo con forma humana y grandes alas blancas. El hombre siguió grabando, casi sin respirar, mientras la figura caminaba despacio por el techo. Luego, como si presintiera que lo observaban, el ser giró la cabeza y miró directamente hacia la cámara. Un instante después, extendió sus alas, se lanzó hacia el firmamento y desapareció. El hombre quedó tan alterado que fue de inmediato con sus vecinos para mostrarles el video. La reacción de ellos no fue de duda. Dijeron que creían que era un ángel enviado por Dios para cuidar a la comunidad durante los días más sombríos de la pandemia de COVID-19. Creas o no en Los Ángeles, hay algo profundamente humano en esa respuesta. En una época de miedo global e incertidumbre, las personas miraron esas imágenes y se sintieron protegidas, se sintieron escuchadas, sintieron que algo más grande que la pandemia estaba presente con ellos. Ese sentimiento, esa sensación de ser cuidados, es el núcleo de cada una de las historias de este video. Su nombre es Bruce Van Natta. Hace 15 años se desempeñaba como mecánico en Wisconsin. Un transportista le solicitó revisar un último detalle antes de terminar su jornada. Bruce se deslizó bajo la parte frontal de un enorme camión Peterbilt, entrando con los pies primero, para localizar una fuga. El vehículo había sido elevado y le habían quitado la rueda delantera. Mientras Bruce estaba debajo del transporte, el gato hidráulico falló. Todo el peso del eje delantero cayó directamente sobre su pecho. La pieza de metal estaba encima de él, a unos 3 o 5 centímetros de aplastarlo de forma definitiva. Sus órganos internos sufrieron daños gravísimos. Su cuerpo estaba dejando de funcionar. Y entonces ocurrió algo que Bruce ha detallado en entrevistas, libros y charlas públicas desde aquel día. Él afirma que su alma abandonó su cuerpo. Desde lo alto, podía verse a sí mismo tendido bajo el camión. Veía a su compañero sentado cerca de su cabeza, intentando auxiliarlo, y de pronto, a cada lado de su figura, surgieron 2 entes colosales. No eran pequeños. Bruce los ha descrito con una altura de unos 240 centímetros, con hombros muy anchos y sin alas. Eran idénticos, como 2 soportes iguales. Cada uno estaba envuelto en una luz radiante. Juntos
Ocupaban todo el ancho de la parte frontal del camión. Esos dos seres hablaron con Bruce. Le dijeron que si deseaba sobrevivir, tenía que luchar. Bruce fue trasladado al hospital y pasó meses sanando de lesiones que los doctores consideraban mortales. Sus órganos habían sido comprimidos con fuerza. El equipo médico no tenía muchas esperanzas. Pero un día, las dos figuras surgieron nuevamente. Esta vez estaban junto a su cama de hospital. Pusieron sus manos sobre su cabeza y Bruce cuenta que sintió su alma volver al cuerpo. Desde ese momento, su mejoría se aceleró de formas que los médicos no pudieron justificar plenamente. Bruce Van Natta sigue vivo hoy en día. Ha narrado esta vivencia cientos de veces y su relato jamás ha variado. No describe a los seres como algo suave o etéreo. Los define como macizos, sólidos y con un objetivo claro. Dice que vinieron específicamente por LA y que le dieron un motivo para pelear cuando su organismo ya se había rendido. 15 relatos, 15 instantes donde la frontera entre lo lógico y lo imposible se volvió sumamente delgada. Algunos de estos casos resultaron ser montajes. El clip de China fue una estrategia publicitaria y eso es relevante. Resulta vital analizar con ojo crítico lo que observamos, sobre todo en una época donde las grabaciones se pueden alterar con mucha facilidad. Sin embargo, hay algo que siempre me hace reflexionar. Incluso los engaños nos revelan una verdad, nos demuestran que el anhelo de creer que alguien nos protege es una de las experiencias humanas más universales que existen. Gente en China, Japón, Indonesia, Malasia, Filipinas, Ghana, India, Chile, Portugal y Estados Unidos ha observado videos o vivido situaciones que les hicieron sentir lo mismo, que no están desamparados, que algo superior nos acompaña, que incluso en el peor escenario, cuando el camión cae y las herramientas fallan y los médicos pierden la esperanza, algo todavía puede actuar. Ya sea que pienses que estas historias son pruebas de ángeles custodios o que creas que son fruto de la psicología humana, trucos de cámara y nuestra urgencia por hallar sentido. Algo es seguro, la emoción que generan es auténtica. Y quizá eso sea lo más asombroso de todo si alguno de estos relatos te conmovió o si has pasado por una vivencia propia que no logras aclarar. Quiero leerla en los comentarios aquí abajo. Dime cuál video te impactó más y la razón. Y si deseas profundizar en más historias de este tipo, el siguiente video ya te está esperando. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.